Señor hizo mi llamado hace mucho tiempo atrás. Cuando el Señor te habla a ti, primero te habla, si no te habla con una enfermedad, te habla por medio de un familiar. El Señor te advierte a tiempo para que no pases esos grandes dolores. ¿Pero qué? Uno es bien desobediente a la voz de Dios. Uno no cree en el Señor. El Señor me había hablado por medio de mi hija, mi segunda hija. Mi hija pasó por muchas cosas, que siempre he hablado de esto, pero lo voy a hablar después. Pasó por muchas cosas y ese fue mi peor dolor en el que yo me encontré. Amén. Yo sufrí mucho en un hospital. Por mucho tiempo estuve visitando ese hospital y sufrí mucho. Entonces me voy a identificar con eso para después introducirles lo de Abraham. Y yo desobedecí la voz de Dios. Y siempre lo digo y no me canso de decirlo. Y ese fue mi llamado. Estuve en un hospital con mucho dolor, con mucho sufrimiento. Cuando mi hija le hicieron 5 cirugías a corazón abierto. Ese fue mi llamado. Pero yo desobedecí ese llamado. Y mi hija creció. Y hoy ya tiene 20 años. Y yo estoy tan agradecida al Señor porque tuvo su misericordia. Y me llamó con cuerdas de dolor otra vez. Y cuando mi hija creció, yo me olvidé que Dios existía. Porque en verdad yo no le había entregado mi corazón al Señor. Yo visité muchas iglesias porque oraran por mi hija y la llevaran en oración. Pero estaba mi corazón tan endurecido que no había reconocido quién era Dios. Que no había reconocido quién era Jesús. Y así me la llevé todo ese tiempo jugando con el llamado que Dios había hecho en mi vida. Amén, porque déjame decirte que cuando Dios te manda una alerta es una enfermedad. Cuando Dios te alerta de una enfermedad de un hijo, búscale. Cuando el Señor te alerte de una enfermedad, búscale. No desobedezcas el llamado del Señor, porque el Señor no te va a llamar sano. El Señor no te va a llamar cuando estás feliz. El Señor te va a llamar cuando estés en tu peor momento. Cuando tú estés en tu peor desierto. Cuando estés entregado, voy a hablar, a los vicios. Amén. Yo no salí de los vicios, pero no le creí al Señor. Pero tenía otras cosas. Mi carácter ha sido cambiado poco a poco. He sido una persona como que me cree sin amor, fuerte de carácter. No he sido una persona que he caído bien. Cuando estaba en el mundo, siempre me criticaban mi carácter. Y no estoy aquí para juzgar. Simplemente es lo que el Señor hace en la vida de uno, ¿amén? Entonces, fue muy duro lo que yo pasé con mi hija. Y era una persona que tenía el corazón demasiado endurecido. Y no volví a la iglesia. Mi hija hoy está sana. Y sé que un día ella será una gran sierva del Señor y hablará de su testimonio. Amén. Porque el Señor escoge a una persona con una enfermedad para que testifique quién es Él. Escoge a una madre que pase por procesos para que testifiquemos de dónde el Señor lo saca. Que sí se puede con Dios. Que si hoy tú estás con un niño enfermo, con una enfermedad, sí se puede. Sí puedes salir adelante. Si Dios lo pones en tu corazón y le buscas, atiendes tu llamado, se puede todo. Y verás que todo estará descansado, tu dolor, tus atribulaciones y tus preocupaciones y tus enfermedades descansarán en la promesa que Dios ha hecho en tu vida. Amén, como lo hizo en la mía. Entonces, yo no busqué de Dios. Yo buscaba por interés, pero no había reconocido quién era Cristo. Pero un día me tocó otra vez. Me tocó un gran dolor. El que fue muy duro para mí. Yo no atendí mi primer llamado. Me dio felicidad todo ese tiempo que tuve a mi hija con vida y que la tengo con vida, amén. Todos esos años, desde que mi niña la operaron de 4 meses de nacida, pasaron como unos 16 años
de felicidad con mi niña porque la miraba viva, pero no había reconocido que era Dios quien la tenía viva, quien la tiene viva. Entonces yo no busqué de Él. Yo no volví a la iglesia y me aparté, pero me volvió a tomar otra vez con un dolor muy grande. Y Él probó mi corazón y probó ese dolor demasiado grande en mi vida, lo cual yo anhelaba tener un niño varón. Entonces yo salí embarazada en el 2018 y lo que yo más anhelaba era tener un niño varón. Yo estaba bien contenta con mi esposo y más que me habían dicho que eran dos, que eran gemelos, más mi felicidad crecía. Y me dijeron que venían con condiciones médicas, pero yo no buscaba de Dios. Yo cada vez que iba al hospital salía bien triste, pero también yo creía que Dios iba a hacer algo, pero no lo había reconocido. Y entonces iba cita tras cita, sufrí en el periodo de mi embarazo. Y me decían, sácatelos porque vienen con muchas dificultades y no tendrán vida. Es un embarazo normal. Y me empezaron a decir miles de cosas. Te vamos a meter una inyección para que se pueda morir dentro de tu vientre. Y yo y mi esposo decíamos que no, que los íbamos a amar como vinieran. Y que quien quitaba la vida era Dios. Y entonces eso fue por lo cual yo quité la página de Facebook. Yo no quise saber de nadie porque sabía lo que se me venía encima. Sabía que algo iba a pasar. Mis niños nacieron. Y vino una niña y un niño. Entonces no nacieron dos niños, pero nació el varón y nació la hembra. Yo quité la página de Facebook. Yo no quise saber nada de nadie. Yo me aferré a mi problema y me quedé 4 meses en un hospital esperando que mi niño lo sacara con vida de ahí. Porque yo estaba más apegada a ese niño. Yo estaba en una cuna 24 horas encima de ese niño. Y fue muy duro lo que yo pasé. Yo no quería entregarle ese niño al Señor. Y ahí es donde el Señor me llamó y me acordé lo que Él había hecho con mi hija. Me acordé todo lo que yo había hecho y que no lo había reconocido, que no estaba agradecida. Entonces el Señor probó mi corazón. Pero sin embargo el Señor tuvo cuidado de mí en ese hospital. Yo no salía. Yo me dediqué a esos niños, esperando salir con mis 2 niños del hospital. Y el que más problemitas tenía era el varón, el cual me decían que era el que iba a estar vivo y que la niña iba a morir. Pero los planes de Dios son diferentes. Porque los médicos decían una cosa, pero el plan y el propósito que Dios tiene en cada situación es muy distinta. Entonces mi niño fue operado. Yo me pegué tanto a ese niño que no miraba a mi niña pequeña porque sabía que estaba bien. Era muy chiquitita porque pesó 1 libra. Pero ella no tenía cosas de las cuales yo tenía miedo. Y como tenía tanto amor por ese niño y era el que estaba más delicado, yo me dediqué más a él. Y el Señor tuvo misericordia porque puso a una persona que me hablara de Dios. Antes de yo ir al hospital, a lo que me acontecía, había una persona que me mandaba mensajes. Siempre el Señor tuvo cuidado de mí porque de mi primera hija hubo un primo que siempre me hablaba de la Biblia y cada cirugía él me acompañaba. Y el Señor me fortalecía en ese momento, pero como te digo, yo lo buscaba solo por interés, solo porque oraran. Hablo lo que me pasó a mí y hablo, yo creo, lo que a muchos les pasa, que solo buscan al Señor cuando tienen una situación grave. De lo contrario, no se acuerdan quién es Dios. Y aun cuando sana, tampoco se acuerdan porque lo pasó por mí. Pero es bien duro darle la espalda a Dios y no atender el llamado, porque después Dios te llama con puertas de llanto y de dolor. Y entonces
puso a una persona que me hablara. Primero me mandaba mensajes. Y que Dios bendiga a mi hermana Juana Escalante. Amén. Que ahora es mi hermana en la fe y también es prima mía. Ella me mandaba mensajes cuando yo empecé a salir embarazada. Pero era un propósito que el Señor tenía. Me decía, visite la iglesia, me invitaba a la iglesia y a veces yo no le contestaba los mensajes. Yo no quería ir y aún sabiendo que estaba bendecida por un embarazo. Y aún sabiendo que mi embarazo era normal. Y yo decía, ay, yo no voy a ir, ¿para qué me está llamando? ¿Para qué me está mandando mensajes? Y le venía a contestar hasta después. Hasta eso llega uno cuando uno quiere buscar de Dios. No atiende. No atiende cuando una persona le habla de Dios. Porque estamos tan apegados al mundo que los dejamos dominar más por el mundo que por la salvación. Porque la salvación, el único que la da es Dios. Amén. Entonces yo sentía que ella me llamaba por algo, pues yo le contestaba y me daba como temor, porque empecé a tener temor y dije, esto no es casualidad. Ella oraba por mi embarazo, incluso ella entró al trabajo, hasta ahí el Señor tuvo el control y el cuidado de mí. Ella oraba por mi embarazo, se ponía a orar y me tocaba la barriga y oraba y me untaba de aceite. Entró al trabajo de donde yo trabajo, porque el Señor la envió por algo. Y ella me daba palabra. Y yo salí al hospital y fui a tener. Y ahí es donde yo vine y reconocí quién era Dios. En un baño de un hospital, yo lloraba porque no estaba en mis manos salvar al niño. Y yo decía, Señor, déjame mi niño. Pero no le había dicho, Señor, te acepto como mi único salvador. Y solo iba a llorar y llorar y llorando en aquella cama. Cada máquina que sonaba, mi corazón caía al piso. Cada padre que lloraba, mi corazón se despedazaba. Murieron 3 niños durante que yo estuve ahí. Y eso fue muy duro para mí. Porque yo miré todo eso en cuidados intensivos, tenían a mi niño. Lo cual ahí no permiten a nadie dejar. Pero Dios tuvo misericordia y Él hizo con un propósito que yo pasara todo eso porque yo no me quería salir de ese hospital. Y yo les dije, yo de aquí no me voy mientras no me lleve mis 2 niños en brazos. Y me cerré que no me iba y me dejaron ahí. Lo cual yo vi todas esas experiencias que pasé que fueron muy duras en mi vida. Y yo miraba cuando entraban con una arpa bien grande a medianoche. Y les ponían una música a los bebés. Porque ellos ya estaban al borde de morirse. Y como a las 12 de la noche empezaban a llegar. Y tocaban aquella arpa tan grande. Me recuerdo que era una mujer que tenía una buena trenza. Y me dice, ¿por qué tú estás aquí viendo todo esto? Entonces yo le dije, porque yo no me quiero ir de aquí mientras mi niño no me lo den. Y aquí me voy a estar. Y me dice, eso es mucho lo que tú estás viendo. Y yo le pregunté, ¿por qué ustedes están aquí cantando? Porque queremos, dice, que Dios escuche estas canciones para estos niños, dice, para que esos niños regresen del cielo y tengan vida. Y era aquella música, era una música tan bonita que se sentía una paz, porque solo era el arpa que se tocaba. Y me sentía llena de tristeza porque sentía que esa arpa era cuando ya los niños estaban muriendo, y así fue. Esa arpa era para que los niños recobraban vida, supuestamente. Es lo que ellos me decían a mí. Pero el único que da la vida solo es Dios. Y el que hace recobrar vida es Dios. Entonces le cantaban a medianoche. Y esos niños no despertaban. Y cuando yo sentía que iban a quedar señora otra vez a esa hora, para mí era muy duro. Porque yo sabía que eso venían para que
los niños no murieran, según ellos. Y al lado de mi niño había otro niño que estaba bien malito. Ese niño murió y fue muy duro. Cuando ese niño murió, yo sentía que el corazón se me salía y que en cualquier momento mi niño iba a morir. Estaba tan rehusada de entregar a ese niño al Señor que yo le decía: Señor, déjame